Qué bueno que están con nosotros. Soy Jesús Gómez Espejel, consultor en campañas políticas. Mi especialidad es el marketing electoral. En esta ocasión tendremos la charla sobre las tácticas electorales de precisión. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. A partir de la década de los 90 y más recientemente después del año 2000, las campañas electorales han sufrido un proceso de profesionalización. De ahí que muchas de las preguntas que hoy nos hacemos son de difícil respuesta. Por ejemplo, ¿por qué hoy es más difícil ganar que antes? ¿Por qué las elecciones son cada día más competidas? ¿Por qué hoy requerimos mayor cantidad de recursos financieros? ¿Por qué las campañas, si antes eran un desorden, hoy son más complejas, más complicadas? Intentaremos dar respuesta a estas preguntas en esta sesión. Para contestar a estos cuestionamientos, les propongo a su vez resolver previamente tres preguntas. ¿Qué es táctica? ¿Qué es electoral? ¿Y qué es de precisión? Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que táctica son la serie de elementos prácticos con los cuales una campaña se lleva a los resultados finales. Esto es la operación en la calle. Son los detalles finos. Es la parte en el cómo las estrategias, que a su vez cubren los objetivos, van a llevarse a su consecución. Electoral, todos lo sabemos, serán los momentos previos a la campaña hasta después, incluso de que un candidato fue electo ganador, en los cuales la interacción con el elector resulta fundamental. Y por último, de precisión, diríamos que son los ajustes pequeños, el focus que tenemos que dar para que cada una de nuestras acciones llegue en forma exacta y precisa, principalmente al elector indeciso, que como ya hemos visto en otras conferencias de este programa, de esta serie, es nuestro principal mercado meta. Ahora sí, para responder a las preguntas fundamentales de esta charla, deberíamos de dar respuesta en un formato 3x5. Esto es, con 15 puntos. Y los iremos desglosando paso a paso. Orientación al elector, conocer con profundidad las expectativas del indeciso, aprender con el instinto, darle gran realce a la percepción de la realidad, que es la única que cuenta, comunicar la escucha, algo que podría resultar paradójico, trabajar, operar por sueños con la comunidad, integrar los equipos de trabajo suficientes y necesarios, generar escenarios, tener indicadores tácticos y los 5 elementos de comunicación táctica que a saber son targeting, mapping, researching, directing y advertising. Vamos a verlos cada uno de ellos. Como primer punto mencionaremos la orientación al elector. Lo hemos platicado en otra charla. Es la filosofía de mercadotecnia o la filosofía de perspectiva del ciudadano, que no es otra cosa más que ponerse en los zapatos de aquellas gentes que nos van a elegir o no, ver el mundo desde su punto de vista, olvidarse de mis elementos de preconcepción desde la perspectiva del candidato y mucho menos del gobierno. Es saber qué piensa la gente, cómo vive, cuáles son sus elementos sustantivos, sus sueños y sus preocupaciones que no lo dejan dormir. Una segunda parte es conocer con profundidad las expectativas de los ciudadanos. Esto es, al votante no le interesa la ideología de los partidos, la doctrina, los principios de su fundación, de cada partido. Es más, tampoco le interesan los valores del candidato. Al votante y sobre todo al votante indeciso es mucho más pragmático. Le interesa qué beneficios van a traer para él directamente
las propuestas de campaña. Esto es, necesitamos identificar qué siente el ciudadano, el por qué la persona le es difícil conciliar el sueño si tiene algún problema. Hay que recordar que al ciudadano común y corriente la política lo tiene en un nivel muy bajo de importancia. Es mucho más interesante para él, es de vital importancia, su vida diaria, su traslado a su centro de trabajo, a la escuela, el problema con la esposa, con la novia, con los hijos. Esto es lo elemental. ¿Qué le duele? ¿Cómo hacemos al ciudadano profundamente feliz? Ojo, esto es solamente cognoscible a través de investigación profunda. No se basa en encuestas estadísticas, sino que la metodología a utilizar es la investigación antropológica, de la cual hemos hablado profusamente en las primeras series de estas conferencias. Hemos explicado repetitivamente cómo el ser humano, y para nuestro interés el ciudadano, el votante, tiene tres cerebros. En la parte frontal, el cerebro racional. En la parte central, el cerebro límbico. Y en la parte posterior, el cerebro reptil. El cerebro que revisa sus elementos de sobrevivencia. Es precisamente ahí donde debemos llegar con nuestra promesa central. Esto es una pirámide en el que pongamos en el lugar más importante cuáles son los elementos para la sobrevivencia de la familia del elector. En un segundo nivel hablaremos de los valores de la marca. El que la persona pueda ser ganadora, el que exista empatía entre el candidato y el elector. Todavía otro tercer estrato serán las razones para creer. Evidentemente esto tiene que ver con la parte del córtex, la parte del límbico y la parte del reptiliano. ¿Cuáles son los elementos que le damos a la persona para que se convenza emocionalmente de nuestra propuesta? A veces se conoce esto como inteligencia emocional. Y por último, el elemento que no debemos de dejar, que está en la parte inferior, ustedes lo pueden ver, es el carácter de la marca. Y también los tangibles. Por eso es mucho menos importante los elementos gráficos, visuales, cómo son, cómo se presentan, que el concepto central de la campaña. Claro, y a lo largo de la charla veremos cómo tenemos que llegar al detalle. De eso se trata. En política ya sabemos, percepción es realidad. Más vale un gramo de imagen que un kilo de acción, guardando siempre la temática ética de hablar con la verdad. Pero aquí debemos decir que la realidad no existe, que el mundo es solamente lo que entra a través de nuestros sentidos. Y vaya que en este contexto 60% de la gente es visual, 30% kinestésico y solamente el 10% auditivo. Esto nos lo dice la ciencia de la neurolingüística. En resumen, imagen es realidad e importa mucho la primera impresión, el primer contacto que el candidato tiene con cada uno de los electores determinará cómo empiezan a querer, a qué actitud tienen sobre él. Así, uno de los puntos centrales en esta forma novedosa, innovadora de ver las campañas es que le comuniquemos al ciudadano que estamos atentos, que lo estamos escuchando. Esto es, ya lo sabemos, la gente está harta del rollo, ya no quiere más que ser escuchada, lo piden frecuentemente en las encuestas. Si viene a hablar es igual que todos y no hay diferenciación. Por lo tanto, nuestra propuesta táctica es darle voz al ciudadano, es pasarle el micrófono y que sea él el que dirija hacia dónde, hacia qué temas deben tocarse en la campaña. Esto es hacer sentir entendido al electorado. En la campaña electoral debemos trabajar por sueños. Esto es la buena dosis de esperanza que todos los electores están esperando en la propuesta del candidato. Así nos lo decía Walt Disney, todo se construye dos veces, primero en la mente y luego en la realidad. La propuesta del candidato deberá de ir enfocada a construir en el ciudadano una expectativa posible,
sí ideal, pero realizable, de lo que debiera realizarse en la etapa siguiente de campaña. Es necesario planear el futuro desde el futuro. Es necesario proponerles visiones de largo plazo. De hecho, lo sabemos, la política es el arte de hacer posible la realidad. Debemos de hablar de modelos específicos. Así, por ejemplo, la planeación prospectiva, un modelo de participación ciudadana en las campañas, nos ha resultado con muy buen nivel de actividad positiva, de emoción. Y parte de la premisa que la única forma de convencer al ciudadano es cuando lo involucramos, cuando lo hacemos sentir parte. La fuerza de cohesión más importante de cualquier persona en una campaña es sentirse útil, recordando que todas las campañas se hacen con candidatos. A la gente le encanta ser tomada en cuenta y esto puede ser una gran diferenciación. El método que estoy tomando es el de un norteamericano, Michael Manning, el que invita a la persona a planear en un formato de sesiones participativas, 300, 400, 500 personas, de donde salen altamente interesadas en el proyecto cada una. No solo hay tácticas hacia afuera en la parte electoral, es necesario también que nuestro equipo de trabajo lo manejemos apropiadamente. Y para ello hablaremos de integrar la comunidad. Miren, los grupos, los equipos son solamente parte de un nivel de desarrollo organizacional, pero los que realmente cuentan y hacen que las cosas se logren, incluso con alto desempeño, son las comunidades. Lo hemos repetido mucho, los caciques ya se acabaron. Los grupos no son los que ganan en el mediano plazo. Los equipos regularmente en política son efímeros. Solo las comunidades de amistad profunda, de ideales, de valores, son aquellas que trascienden y logran. Por tanto, en nuestro equipo de trabajo, como táctica ganadora, debemos de integrar una comunidad de valores que trascienda en el tiempo y vaya mucho más de una sola elección. Hoy está de moda hablar del tema de indicadores, así los pusieron Norton y Kaplan. Debemos de insistir que en el trabajo por objetivos, el hablar de indicadores es sustantivo en el ámbito de la campaña electoral. Así hay algunos, mencionaremos unos cuantos, que son sustantivos en el manejo de nuestra acción electoral. Por ejemplo, el tema de recordación, el que la gente te recuerde y te identifique. Segundo, de reconocimiento, que si te ve en la calle, que si te ve en una fotografía, sepa identificar tu nombre y de qué partido eres. Tercero, el posicionamiento. Lo hemos mencionado cuando hablamos de marketing. ¿Qué idea tienen de ti cuando oyen tu nombre? Cuarto indicador, ¿qué actitud hay hacia esa persona? ¿Positiva, de qué tamaño, o negativa y qué tanto? Otro indicador importante es el número de gente en el proyecto, que deberá ser increciente. Y por último, es la intención de voto, ya como una resultante de la ecuación de estos 5 o 6 elementos. Hablemos ahora de la salida, del output, de cómo muchas de las tácticas tienen que llevar a un adecuado espacio en donde ya se lleven a cabo. Lo pueden observar ustedes en esta gráfica, en esta lámina, en donde mostramos más bien una diana en la que los arqueros dirigen sus objetivos, pero las flechas en esto son los 5 elementos de la táctica de precisión, a saber, advertising, targeting, mapping, researching y directing. Veamos cada una de ellas. Empecemos con el researching. Le he puesto estos nombres para que todos terminen con ing y sea más fácil recordarlo. No estamos hablando de otra cosa más que de la investigación, el sistema y el modelo completo de investigación que tiene 4 elementos sustantivos: antropología social, las encuestas en tiempo real, el análisis estadístico avanzado y el hacer de todo esto un sistema desde antes de la elección hasta el día de la elección, en el que tú puedas ir revisando cómo vas.
Si bien tenemos una sesión particularmente rica en el tema de investigación político-electoral, debemos de recordarles, las encuestas bien hechas son las que nos dicen la realidad. Sin embargo, no se gana con realidad. Las elecciones el día de la elección no nos indica cuál es la realidad de lo que piensan los ciudadanos. Nos indica cuál fue la operación territorial de los partidos ese día, en muchas ocasiones con base en la manipulación y en la cooptación. Por tanto, no esperen ustedes que las encuestas te indiquen los resultados. Te podrán perfilar el sesgo o la tendencia que estos pueden tener. Todo puede cambiar de un momento a otro, lo debemos de saber. Ojalá que con estas charlas ustedes sean los que logren positivamente cambiar la intención del elector. El siguiente punto de salida es el mapping, que es, en síntesis, la utilización de los sistemas computacionales alrededor de la geomática para que cada persona que vota, cada casa en donde habitan personas que votan, pueda tener una localización geoespacial. Así vemos en el diagrama que puede haber múltiples enfoques. Hablaremos, por ejemplo, de ver al mundo desde lejos, el que éste pueda irse acercando para generar una cercanía mayor al país, a la región, a la zona, como pueden ver ustedes ahí, y que lleguemos directa y concretamente a la colonia, a la manzana y a la casa. Esto los podamos marcar con precisión del color que vaya decidiendo cada elector hacer, y lo podamos hacer por tablas, por gráficas y con colores, de tal forma que nosotros podamos ver todo un mapa de la sección electoral, sabiendo en dónde somos más rentables, conociendo en dónde tenemos que hacer nuestra actividad y en cuál francamente no tenemos que hacer. Este es un trabajo sofisticado, hay software especializados y requiere una gran participación de su equipo a nivel de campo para peinar la zona y poder ir con precisión tras el elector indeciso, que es el que nos va a hacer ganar la elección. El tercer elemento de la comunicación proactiva en campaña es el targeting. De nuevo, con traducción al español, es la segmentación o el enfoque a cada uno de los segmentos de campaña, que naturalmente nos llama a enfocarnos solamente a los segmentos rentables. Esto es, a donde nuestra comunicación puede tener un fruto positivo, básicamente con 3 indicadores. El número de indecisos que en esa sección electoral existan, el número de votos blandos los cuales podamos endurecer y el nivel de sensibilidad del elector a nuestra propuesta. Esto nos llevará a determinar la cantidad de esfuerzo para cada sección electoral variable en el tiempo que le permita a usted armar la agenda del candidato. El cuarto elemento de INC es el advertising, esto es la propaganda, que en este contexto debemos de resaltar la conveniencia de dejar a un lado aquellas cosas que no impactan el ser profundo del votante. Yo en lo particular considero que ni los mandiles, las gorras o las camisetas nos traen un voto más. Lo que sí trae votos es la relación personal profunda que logre cualquier elemento de propaganda con el elector y que principalmente atienda a aumentar nuestro conocimiento, esto es, que la gente conozca más de nosotros, nuestra recordación, nuestro posicionamiento y que reafirme o haga que cambie la decisión para votar por nosotros. Entonces, la propaganda deberá ser, en el tema del presupuesto, que veremos en otra charla, uno de los detalles más importantes porque es como la operación táctica llega a sus últimas consecuencias. Solamente les reafirmaría que demasiada propaganda llega a ser negativo ante el elector porque nos hace ver prepotentes y despilfarradores. Por último, para finalizar las ING, hablemos del directing, una palabra que yo inventé y que podríamos definir como el conjunto de tácticas especializadas para poder tener un contacto trascendente, personal, único y emocional con cada uno de los votantes potenciales.
Aquí hablaremos, por ejemplo, de la importancia que tiene el correo directo, el que cada persona pueda recibir una carta diferente, diferenciada, con su propio nombre por parte del candidato en los momentos más importantes. O que, por otro lado, pueda en la casa recibirse una llamada del candidato, particularmente me opongo a las grabaciones. No dejemos de afirmar que la visita individual, el contacto personal, será uno de los elementos más importantes porque es cuando pueden realmente conocerlos en forma cercana, también sabiendo que todos los candidatos hacen este ejercicio. Mucho más fácil cuando se trata de autoridades locales que cuando se trata de una elección a nivel federal o nacional. Toda esta serie de tácticas es necesario integrarlas en un plan de campaña. Las hemos conocido, ya las revisamos, orientarnos al elector, conocer sus expectativas, en general las 15 que ustedes han visto y pueden ver aquí a mis espaldas, pero también haremos énfasis en que el líder debe tener una gran claridad de que va a caminar en este sendero hasta el final, de que su equipo y sus asesores deben de ser especialistas y tener un gran conocimiento técnico, y que por último debe de traer, de atraer, de conseguir, y vale y cuesta, la suficiente experiencia en personas, en consultores que hubiesen tenido éxitos, pero que también hubiesen aprendido de los fracasos. De esta forma, a lo largo de estos minutos, hemos podido ver detalladamente las tácticas, que son, como hemos dicho, la forma en cómo vamos a poner en práctica las estrategias. No le demos menor importancia. Solamente aquel que tiene claridad en los objetivos, una buena estrategia y que implementa las tácticas al detalle, podrá decir que el triunfo, que la ventaja estaría más cerca de él. Les agradezco su escucha. Soy Jesús Gómez Espejel, consultor político. Hasta luego.